El mejor cotilleo. Nah, el mejor periqueo. Lo más íntimo de la política. Espera, ¿cómo que team? Creatividad, Comunicación. innovación y publicidad. Llegan por atrás, por la trastienda. Ahí les va. Hola y hola y hola, bienvenidos a La Trastienda, un nuevo capítulo de este podcast, ya saben, donde intentamos desfragmentar, deconstruir qué hay detrás del mundo de la comunicación, la publicidad, el marketing, la política y otros negocios del mal vivir, que como dijo Tom Wolfe en algún momento, no le digan a mi madre que soy publicista, ella piensa que soy pianista en un burdel. Y hoy nos acompañan dos grandes publicistas, estrategas, consultores, comunicadores políticos. Pedro Espinosa, copy creativo de Elemental, un señor que fichamos días antes de que arrancara la pandemia de COVID y no lo volvimos a ver hasta el 2022 en persona, a pesar de que estuvimos trabajando, que tiene un talentazo y es el padre, yo diría, de alguno de los mejores productos creativos que hemos sacado en la agencia, como los últimos spots del 8M. Y hola Pedro, perdón. Hola, un gusto estar por fin en La Trastienda. Y Me resistí. Y Bárbara Gómez, uno de los pesos pesados de UCEN Consultores, la agencia que está detrás de la marca Movimiento Ciudadano, Yagüi y grandes éxitos como Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Por cierto, el equipo que está detrás de grandes sorpresas electorales como Honduras, Jalisco, Nuevo León. Bienvenida, Bárbara. Gracias por acompañarnos. Déjame decirte que es un gustazo tenerte aquí. Debo decirte que los que os vemos desde fuera tenemos en vosotros un referente, ¿no? Y creo que estáis revolucionando el mundo de la comunicación política. Bienvenida. Siento que ya no quiero hablar. Ya me eché. Hay una cosa que me llama la atención. Veo que en redes sociales sirve para colocar tus redes sociales. Eres visigoda. ¿De dónde sale ese nombre? Ay, bueno. Yo jugaba roller derby, que son patines y un poco como luchas en una pista. Y en un primer momento quise que ese fuera mi nombre de jugadora. Entonces cambié todas mis redes a visigoda, con B de Bárbara, porque tribu de bárbaros. Muy bien. Pero bueno, luego la historia hizo lo suyo y terminé siendo la licenciada Pantano. Y ya se me quedó el tag en redes de visigoda. Pero ese era un poco el origen. Me pareció interesante porque nosotros en historia todavía, yo soy de los viejos que estudiaron en la EGB y había un momento en el que teníamos que aprendernos el nombre de los reyes godos en España, porque los visigodos fueron los bárbaros que siendo reyes en la península ibérica. Como sea, a ambos. ¿Qué prefieren que piense su mamá? ¿Que son publicistas o pianistas en un burdel? Pues mira, yo que era político, yo creo que para mi mamá cualquier cosa es mucho mejor que ser político. Entonces ahora que soy más publicista que otra cosa, al menos ya ve mis trabajos y dice, siente orgullo. Dice, eso lo hizo mi hijo. Yo creo. Ya está de gane, ¿no? Sí, que decir, mi hijo me salió político. Fíjate que yo en 10 años no he logrado explicarle a mi mamá a qué me dedico. Así que igual mañana podría decirle que fui a La Trastienda y va a creer que fui a una tiendita y va a estar bien igual. A mí me pasó algo parecido con mi papá, creo que ya lo he explicado en La Trastienda. Hubo un día de, hijo, ¿en qué estás? No, mira, estoy en no sé dónde grabando una campaña, un spot para una campaña electoral. Y la respuesta de mi papá fue, hijo mío, ya no engañáis a nadie. ¿No? Dedícate a otra cosa. ¿Cómo veis la profesión? Los profesionales con los que convivís, más que la política, lo que nos dedicamos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esto? A mí me encanta. Creo que en Eusen hemos logrado generar un ecosistema muy chido de gente de perfiles diversísimos. Hay sociólogos, hay comunicadores, politólogos, abogados, diseñadores, de muchas profesiones, de muchas carreras. Y eso ha generado, insisto, como un muy buen ecosistema de pensamiento. Es un espacio que en general se siente con mucha libertad para pensar. No sé qué tan común sea eso porque no he trabajado en muchos lugares. Salí de la universidad y entré a USEN prácticamente. Y yo esa es la cosa que más disfruto y agradezco del trabajo que hacemos. Y ya en el mundo allá afuera pues hay de todo como en todos lados, ¿no? Como siempre pues hay charlatanes, hay profesionales, hay
Pero bueno, pues eso está más allá de la profesión. Más charlatanes que profesionales. Yo creo que sí, pero porque a los políticos les gusta que les vean la cara, entonces Que se les vendan acomoda humo. muy bien, sí. Que les vendan humo y ven muy y dime caro. lo que quiero escuchar y te pago lo que tú quieras, pues está muy bien, es un gran negocio. Bueno, yo ahí aplico un poco la lógica, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Exactamente, ¿no? exactamente, Entonces, es el tipo justicia que social. el tipo que apantalla a un político tiene que ser un genio, aunque sea un Exacto. vendehumos, ¿no? Un ¿Cómo lo Robin ves? Hood. ¿Cómo lo ves, Pedro, tú? Para mí es muy estimulante porque al final del día trabajas con gente a veces mucho más talentosa que tú, ¿no? Que tiene mucha experiencia, pero también muchas capacidades y eso también te va estimulando y te va haciendo mejor, ¿no? Te va haciendo mejor profesional, un mejor creativo. Como decía Bárbara, claro que el oficio está lleno de gente de todo tipo, ¿no? De gente incluso de afuera que ves y admira su trabajo, como en el caso de Eusen y Rafa y Bárbara. Y también hay otros que tú no lo crees, ¿no? Cómo están ahí, cómo llegan a estar detrás de ciertas personas, de ciertas campañas, ¿no? Porque evidentemente no tienen la experiencia, la preparación para hacer lo que dicen que hacen, ¿no? Sin duda. Oye, hubo un compañero en la agencia hace tiempo, también copy creativo, que siempre estaba, o al menos yo entendía que estaba tirando hueva viendo las redes sociales y era de, oye, ponte a trabajar, tenemos una entrega mañana. Y siempre me contestaba, un creativo no tira hueva, busca referencias, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica, ¿dónde buscas tú, Pedro, las referencias para escribir un guión? ¿Dónde te inspiras? A ver, primero yo creo que sí hay que tirar hueva. O sea, yo creo que si no tiras hueva, como creativo, está cabrón, ¿no? O sea, Hay que creo resignificar. Claro, tirar la porque... hueva. Y yo una vez te lo dije, o sea, en mi peloteo interno a veces estaba inmiscuido de jugar FIFA, ¿no? Porque también la creatividad funciona así. O sea, tú estás haciendo algo, pero al mismo tiempo lateralmente estás pensando en cómo resolver el problema que traes en la cabeza, ¿no? Y después las referencias creo que están en todos lados, ¿no? Desde la plática con el Uber, desde la película que ya fuiste a ver, la exposición, está en todos lados. Creo que lo importante y lo que vas aprendiendo en el camino es estar atento, ¿no? Estar atento a esos hallazgos, a esa conversación, ¿no? De dónde puedes tú extraer y que al final te va a ayudar a resolver el problema que traes, ¿no? Porque traer un brief en la cabeza es traer un problema, ¿no? Entonces, tienes que estar atento a todo lo que está a tu alrededor porque de ahí puedes sacar las respuestas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que pasa, hay como este chiste de que si platicas con un psicólogo seguro te está terapiando. Yo creo que cuando te tomas en serio tu profesión, a todos nos pasa que todo lo ves con ojos de, Sí. de lo Esto que me haces. va a servir. Exacto, Sí. todo lo estás traduciendo Sí. todo el tiempo. A mí me pasó hace poco, fui a un concierto de Rage Against the Machine, tuve la fortuna porque el siguiente concierto se fracturó y canceló la gira. Y no es mamada, estaba en el concierto viéndolo y lo que salía en las pantallas yo decía, así quiero que se vea la siguiente convención de MC. Mi cabeza estaba viendo, ¿no? Y me pasa con todo, justo como tú dices, de repente escuchas una rola que dices, no mames, esa estaría buenísima con un video con esta intención. Entonces, en realidad, me parece que cuando te gusta lo que haces y cuando es una cosa que está ahí, todo se vuelve una referencia. Ya si quieres ir a hacer un estudio específico, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero coincido completamente. Sí. Que incluso creo que el buscar referencias como tal, es decir, ver publicidad, a veces tiende a servir poco, ¿no? Porque te vicias, porque... Te metes sesgos, ¿no? Acabas haciendo lo mismo que se hace. Claro, Sí. ¿no? O sea, creo que las grandes referencias están en otra cosa que no tiene nada que ver Con lo ni que con estás política, ni con publicidad, ni siquiera con creatividad como comunicación, ¿no? Justo, además, nosotros una cosa que siempre tratamos es cómo le hacemos para que esto parezca lo menos político Claro. posible. Entonces, si vas y lo buscas en campañas, pues no lo vas a encontrar. Necesitas justo ver películas, arte, otro tipo de Otra cosas, cosa. ¿no? Sí, tal cual. Oye, en esta línea, lo decía antes, si el resto de agencias en la Compol volteamos a ver a Eusen, ¿a dónde voltea a ver Eusen para inspirarse? ¿De dónde saca la referencia? ¿A quién mira? Pues es que no es una referencia. Creo que siempre estamos... Cada proceso electoral importante. Viene Chile, a ver, pues vamos a meternos a ver qué se está haciendo en Chile, ¿no? Indistintamente de quién lo esté haciendo, de quién se apadrine una u otra campaña, siempre estamos como detrás de los procesos internacionales y nacionales, pero sobre todo internacionales. Seguimos muy de cerca el surgimiento de Podemos, luego el surgimiento de Vox. De Vox aprendimos muchísimo, en el mejor de los sentidos, en el terreno de la comunicación, porque Vox,
para nada simpatizamos con las ideas de ese partido, pero Vox es profundamente disciplinado en su comunicación. El uso de su marca, el uso de símbolos, los mensajes, no se salen nunca del guión. Entonces, por ejemplo, esa fue para nosotros una referencia en términos, insisto, meramente Referenciales. comunicacionales, no ideológicos. Pero eso, o sea, siempre es pues sacar la cabeza a ver qué está pasando afuera, ir detrás de todos los procesos. Hemos estado estudiando mucho partidos en Italia, el proceso electoral en Australia, pues para ver qué encontramos, ¿no? ¿Quién está innovando más en el mundo en este tipo de comunicación? ¿Quiénes podemos decir, dejando al lado la cosa argentina, que siempre lo gana todo en publicidad y son los más chingones? Siempre lo hacen muy bien. Nos está grabando un argentino que no nos escuche. Separada Argentina, ¿quién está innovando en la Compol? ¿Quién está poniendo más carnita? Ay, Dios mío. A ver, yo creo que me voy a regresar en el tiempo. Yo creo que tuvo un muy buen momento Podemos. El otro día lo platicábamos. Porque hicieron de la comunicación política mucha poesía. Y eso se antojaba. Pues Claro. a la gente le dan ganas de estar en algo bonito, en algo cool. Eso contagia más que la ruta normalmente populista. Vamos a meterles miedo para que voten por nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en España hay muy buenas referencias de gente haciendo cosas innovadoras. Son muy buenos contando historias. Yo creo que los gringos son muy potentes para generar símbolos, sobre todo. Hay este gran momento que en Neuce tuvimos un debate de, verga, ¿lo habrán producido o de verdad fue así? Este candidato, ¿cómo se llama el viejito que nomás no lo dejan ser? Bernie Sanders. Bernie Bernie, Sanders. que está dando un discurso, se está echando un rollo y de repente baja una paloma. No puede ser que hicieran una cosa así. Pues son unos magos, pues, ¿no? También Tienen un craft que o sea, es impresionante. ellos hacen Sí. la comunicación política como estar en Disney. O sea, todo está así perfectamente Sí, o sea, si al final le tiene pones Nike, sentido. Exacto. Está perfecto. Y porque jala igual. Está hecho ¿no? así, producido con esos niveles, ¿no? Que Sí. al final del día sí se vuelven una referencia, ¿no? Es difícil llegar a esos niveles de producción por presupuesto, por tiempos, por un montón de cosas, pero sí coincido. Estados Unidos, al menos en la producción, me parece que son un gran referente. A mí lo que me gusta mucho que veo en Latinoamérica es Chile, ¿no? No sé si también por ser de izquierdas, ¿no? Pero lo que hace Boric y lo que ha venido planteando él como personaje y todo su movimiento, también me parece que es una vueltita de tuerca a lo que ya nos había enseñado Podemos, Ujú. y que lo lleva un poquito más adelante, ¿no? El sí esta poesía de la izquierda que nos enseñó Podemos, pero ahora cómo lo bajas a un mensaje mucho más popular, ¿no? Y que cualquier persona, incluso un adulto mayor, ¿no? Te lo puede entender y te lo puede abrazar. De hecho, Podemos, en mi opinión, se ha ido desdibujando también en la medida en la que ha ido abandonando esa poesía política con la que comunicaba. Que en mi parte, uno de los actores fundamentales de ese terreno era Íñigo Errejón. Totalmente. O sea, porque- es evidente que se lo llevó con él. Exacto, Sí. porque Sí, tú sí. ves la campaña de Más Madrid en el último proceso electoral. Más allá de que Súper ganara el limpia, PP, la súper- campaña es sí, sí. limpísima, los mensajes muy Sí. poderosos. Y por contra tenías una campaña de Podemos que era directamente una agresión Una contra provocación, nuestro bloque, totalmente. ¿no? O sea, lo de el cartel que suben a un barrio de clase alta en Madrid diciéndoles directamente Cayetanos, se acabó el alcalde que solo gobernó para ustedes. O sea, yo no sé cuál es la... Porque eso ya no es ni llamar al miedo, ¿no? Sí, eso sí, ya es sí. insultar a Sí, alguien sí, y lo único que vas a abiertamente. hacer es hipermovilizarlo para rechacen. que vaya a votar y para que tú no llegues, ¿no? Estábamos hablando de los referentes en el mundo de la Compol. Estamos saliendo de un proceso de elecciones en México, Coahuila, Estado de México, en el que ninguno de los que estamos aquí en la mesa hemos estado al menos en una campaña de gobernatura, ¿no? Este movimiento ciudadano por la decisión tomada y por tanto EUCEN en ese viaje y nosotros porque no estuvimos y ya está, ¿sabes? ¿Cómo vieron estas campañas? ¿Algo que aprender? ¿Alguna buena campaña? ¿Algún buen ejercicio? Aburridísimas, ¿no? Fíjate, a mí, ya para que la campaña que más me llamaba la atención en Coahuila fuera la del PT. Sí. ya dice mucho. Sí, Yo sí, sí creo sí. que fueron muy aburridas. Digo, Morena pues no se sale de lo que Del tiene guión. que hacer, que está bien en términos estratégicos, no arriesgan, no innovan, no lo necesitan. Es una campaña de manual, sus colores, sus mensajes y listo. Bueno, con su candidato terrible en el caso de Coahuila. Y la campaña de la Alianza en el Estado de México, yo nunca la entendí. Yo creo que ellos tampoco. Nadie. No había ningún mensaje que dijera, no mames, esto. Y además partiendo de un lugar
que no es su punto de partida. Ellos eran el poder, ellos eran el gobierno y su campaña era como de vamos a cambiar. Y además este cortocircuito, pues el PAN era oposición, o sea, como que ellos no pusieron en ningún lugar de su estrategia que llevaban 100 años gobernando el Estado de México, que el PAN tenía 50 enfrentándose a ellos, que el PRD también. Todo eso no contó. ¿Qué le hace? Vámonos para adelante, vamos a decir que somos juntos la oposición que el Estado de México necesita. Pues yo creo que fue un error por todos lados y yo nunca les terminé de entender, la verdad. Sí. Con todo y que no me parece una mala candidata. Alejandra, sí. Ale. Uh-huh. Creo que específicamente el tema Estado de México y de la alianza, no sé si hubo estrategia, pero al menos es difícil desde fuera leerla, ¿no? Si hubo, pareciera que no hubo. Y creativamente, pues me parece que fue súper pobre, súper triste, porque además fue una elección, los dos estados, en donde había un relato que pesaba muy fuerte, ¿no? Que era, ya todo está acordado, no va a haber sorpresas, el Estado de México para Morena y Coahuila para la Alianza, ¿no? Entonces, ya de ahí sí se necesitaba arriesgar mucho y nadie lo hizo, ¿no? Entonces, el PT en Coahuila, sí, coincido, fue como lo más diferente, aunque también es como muy bizarro lo que llegó a proponer. En su propia medida. Sí, o sea, midiéndose contra el propio PT, estuvo muy bien. Sí, fue otra cosa, ¿no? Pero aún así me parece que fue tristísima la elección, ¿no? Tan triste que, bueno, ahí ves la participación, ¿no? A nadie le importó. Que ahora, lo que tú acabas de decir, pues es lo que valida que justo porque no había nada que ir a jugarse, porque ya había una cosa medio determinada, pues ¿para qué le echas talento, no? O sea, Sí. Oigan, ahora que hablábamos de los procesos electorales de este año, alianzas y demás, me salgo un momento del terreno de la publicidad. Pregunta sencilla, ¿quién es el ganador? O sea, ¿quién sale ganando con la alianza Va por México? ¿No? Porque ustedes a Movimiento Ciudadano lo están empujando permanentemente a que se suba a la alianza. ¿Quién gana y quién pierde en esa alianza? Incluso de los que lo integran. Pues yo sí creo que el gran ganador es Andrés. O sea, a quien más le conviene que no tener que andar atendiendo diferentes canales, que estén todos en un lugar enfrente, pues es a él. Sí. Y además, la nula reflexión, el no rectificar nada de estos partidos, se lo pone todavía más fácil. O sea, lo que ellos no entienden es que la gente genuinamente los desprecia, pues. O sea, sí representan cosas terribles. O sea, que en Sonora vayan el partido de Padres y el partido de Pavlovich juntos. ¿A quién le hace sentido? ¿Quién quiere eso? Pues, entonces, en realidad, yo creo que el gran ganador es Andrés Manuel. Y en segundo lugar, Movimiento Ciudadano, porque justo la posibilidad de no caer en ese juego es lo que abre una veta que se le sale de control un poco al presidente y que no necesita el partido, porque Movimiento Ciudadano no carga con nada de eso que sí carga el PRI y el PAN y el PRD en su casa, en algunos lugares. ¿Qué necesidad de embarrarlo de esa mugre? Pues, ¿no? Totalmente. ¿Y el gran perdedor, Pedro, de la alianza? Yo creo que el gran perdedor es el PAN, ¿no? Porque el otro día lo platicábamos acá, el PAN es una derecha en México bastante avergonzada de sí mismo, de su ideología. No aceptan que son de derecha, ¿no? Entonces tratan de suavizarse, de camuflajearse con otras cosas y por eso siempre han traído al PRD ahí a la vuelta y ahora con el PRI, ¿no? Pero no aceptan, ¿no?, lo que son y por tanto no logran ocupar el espacio que podrían ocupar con Andrés Manuel en la presidencia, ¿no? Que si bien Andrés no representa tampoco la izquierda o una izquierda más en términos socialistas, pero el PAN podría ocupar un aspecto político importante, ¿no?, si fuera solo, ¿no? Entonces creo que el PRI y el PRD en algunos casos, pero sobre todo el PRI, le termina restando un montón, ¿no? Y por eso es que no terminan de capitalizar, ¿no?, los desaciertos de Morena y de la presidencia. Yo coincido contigo, y lo hemos hablado en la casa y lo hemos hablado con Chimo muy seguido. Creo que el gran perdedor de la alianza también es el PAN y lo es en dos frentes, en el terreno electoral y en el terreno simbólico. Y me voy al terreno electoral. El PAN, a raíz de la alianza, mantiene Aguascalientes y Querétaro, que lo hubiera ganado sin el PRI. Totalmente. Con la mano en la cintura, ¿no? Por contra, pierde Durango, donde tenía un gobernador panista, y además del nuevo gobernador priista que llega, parece que se va con todo contra el antiguo gobernador panista, con lo cual, además, lastima su militancia y su estructura. Y por contra, no gana, no avanza nada en ninguno de los otros estados y en términos simbólicos pierde mucho. Yo soy un tío progre, pero le reconocía al PAN que en sus valores de marca llevaba intrínseco el factor democrático,
¿no? Era el partido que había posibilitado la alternancia en México Sí. y habían valores democráticos que le debía reconocer. Y además era el partido que confrontaba históricamente al PRI. Totalmente, pues ese fue su origen. Ese fue su origen y ese era su legado. En el momento en el que se suman a la misma bolsa, es posible que temporalmente se vuelvan competitivos. Pero en términos de valor de marca, el daño que le hacen a la reputación de marca es terrible. Me voy a Coahuila. En Coahuila, en el 2017, el PAN, con Memo Anaya a la cabeza, estaba reclamando fraude electoral. Y en el 2023 está pidiendo el voto por aquellos a los que hace 5 o 6 años les reclamaban fraude electoral. Entonces, yo que vengo del mundo del marketing y demás, las primeras en términos de comunicación de crisis es hay que salvar la reputación de marca. Aunque se caiga la empresa, tenemos que salvar la marca porque si de aquí a 10 años queremos volver a hacer este refresco, que podamos salvar la marca para volverlo a comercializar. Yo creo que le han pegado en los dos frentes. Claro. Coincido en un ganador, Andrés Manuel, que los tiene a todos en el mismo paquete, y el segundo es el PRI. Posiblemente el PRI sin la alianza hoy no existiría. Sí, está con Durango no lo tendría, sin con lugar oxígeno. a dudas. La alianza es un oxígeno para el PRI. Si no existiera, su crisis sería más grande y más evidente, ¿no? Pero fíjate, yo no lo veo tanto como ganador, lo veo más bien haciendo lo que le encargaron hacer, Puede más ser. que como un ganador. O sea, el PRI está jugando el rol. A ver, Alito y Andrés, ahora resulta que son oposición, pues claro que no. Alito está jugando el rol que le pidieron ir a hacer, que es dinamitar esa cosa desde adentro. El hecho de perder el Estado de México te lo dice todo. ¿De qué les sirve? O sea, Coahuila y Durango, digo, no agraviando a nadie que sea de Coahuila y Durango, pero no son las potencias electorales. ¿Cómo sostienes una campaña presidencial con esos dos estados? Acostumbrado además al PRI, porque es muy distinto un proyecto como un Movimiento Ciudadano o como en su momento Morena, que Que no tuvieron depende de estructuras electorales no ni de dependían clientelismo. porque nunca las tuvieron. Entonces, nunca hay al interior de esos partidos, o por lo menos en su momento, no sé, Morena, en Movimiento Ciudadano, no hay una cultura de las grandes estructuras y los grandes recursos porque nunca ha habido. Siempre la lógica es otra. Pero ellos sí están acostumbrados a que Son fluya partidos la de lana masas. y a que las estructuras de gobierno hagan lo suyo. ¿Cómo le van a hacer? Esa transición, que pareciera que no está en su cálculo, no es nada sencilla. Y a nosotros nos pasa al revés, cuando llegan candidatos que estuvieron mucho tiempo en estos partidos y un poco se nos paralizan porque es otra lógica totalmente distinta. Entonces, yo creo que ese cálculo no está ahí. Y lo que tú dices del valor simbólico, eso vale más que votos, porque eso es lo que te da votos, justamente. O sea, los votos no llegan nomás porque te llamas PAN, es por lo que hay detrás de... Y se están acabando todo lo positivo que podía significar el PAN. Entonces, igual, yo creo que son los grandes, grandes, grandes perdedores. Y la otra tragedia, pues la izquierda, ¿no? ¿Dónde queda la izquierda en México? Digo, Movimiento Ciudadano apuesta por ser una alternativa progresista, de centroizquierda, pero el gran partido de izquierda en México, que no tenían pacho alguno en hablar de aborto, de legalización, de matrimonio igualitario, sí era el PRD. Y nos quedamos sin eso como país, que para mí sí hay una pequeña tragedia en esa pérdida. Seguimos, estamos hablando de lo bonito y lo malo y la creatividad, etcétera, en la comunicación política. Más allá de eso, Bárbara, ¿esto da para ganar? ¿Se gana bien uno la vida haciendo campañas para Movimiento Ciudadano? Sí, ¿no? No sé, yo no trabajo ahí, tú dinos. Según yo sí. No, sí. A ver, yo no tenía ninguna expectativa de mí cuando salí de la universidad, menos habiendo estudiado ciencias políticas, que hace un politólogo. Entonces, a ver, pasar de eso a tener un trabajo formal estable. Estabilidad. Estabilidad, me parece que gané. Pedro, da lo de escribir guiones, ¿da? Sí, da y te diviertes un montón también. O sea, porque al final del día, al menos para los que estudiamos esto, estás pero no estás, ¿no? O sea, si estás ahí, tienes cierta incidencia, pero tampoco te tiras de cabeza como cuando haces militancia, ¿no? Claro. Entonces también es un poquito esa parte de salario emocional, ¿no? Que tiene esto. ¿Qué es lo más divertido que os ha pasado en campaña? Una anécdota, momento. Ay, Dios mío. A ver, me la pusiste difícil porque soy muy mal memoriada. Hemos hecho muchas vagancias chidas. Hubo de mis primeras campañas, además, en Chiapas,
cuando se empezaba a poner de moda la paridad de género, nos mandaron, para empezar fue en un calendario distinto, la elección en Chiapas no estaba alineada a todas, entonces terminaban en octubre, creo. Y nos fuimos para allá, era la cuarta campaña que me tocaba hacer. Y entonces ya había iniciado todo el proceso, ya estaban las campañas sucediendo. Y faltando menos de un mes para la elección, llega el equipo jurídico y nos dicen, oigan, ¿qué creen? Pues ganamos en tribunales, que ningún partido cumplió paridad de género, ninguno, ni MC, pero a MC le faltaban 3 candidatas, al PRI le faltaban 58 candidatas. Y entonces el instituto local declaró que se suspendían campañas por 48 horas para que cambiaran las candidaturas y completaran las mujeres que tenían que ser. Y tenían 48 horas para regresar. Sé que no suena tan divertido, pero hacerle esas dagas al PRI sí es muy divertido. Porque imagínate, tenían espectaculares lonas, spots, todo sucediendo con sus carotas y ahora tenían que convencer a la esposa que se subiera candidata para ver qué hacían. Entonces, ese fue un agradable momento. Pedro. Sí, no sé, ya no salgo tanto a campo, pero sí recuerdo un montón de... No sé si tan divertido, porque cuando lo vives no lo disfrutas tanto, pero recuerdo muchas campañas en el norte de te están siguiendo, ¿no? De que te vayan a romper los vidrios de las casas de campaña, ¿no? Que es algo muy tradicional en México, ¿no? O sea, las campañas en ciertos lugares se intensifican, se violentan, ¿no? Y a uno que le gusta esto te da esa adrenalina de estar ahí, ¿no? De que te la estás jugando más allá de lo político, de lo electoral. Incluso ya te estás jugando otras cosas, ¿no? Hasta tu seguridad. Mamá, esto no lo escuches, mamá. Esto solo pasa con el activismo político. Los que somos publicistas en México, esto no nos pasa. Vivimos en otro terreno. Luego es que mi mamá lo escucha esto. Entonces, pero luego se pone muy tensa. Hijo, aquí seguimos, todo bien. Todo bien, pero se sobrevive. Oigan, hemos hablado de éxitos. Su mayor cagada. Ay, Dios mío. He tenido varias, pero un año. También fue mi primer campaña, andaba yo en Sonora y además era responsable de la comunicación de lo nacional. Se mandaban a hacer playeras para todos, volantes para todos, todo para todos. Y pues esto era el 2014. El WhatsApp todavía no era tan sofisticado como hoy. Y entonces nos piden un volante con un número de un call center. Y pues ya, yo hice el volantito, lo mandé a diseñar, me mandan el diseño, lo vi muy hermoso y se lo mando a la Secretaría de Propaganda de Movimiento Ciudadano. Y ya, me acuerdo que yo estaba ese día haciendo scouting para un evento que iba a tener la candidata de Hermosillo. Y me entra una llamada de esta chava y me dice, muy amable, muy pasivo-agresiva, Barbarita, ¿cómo estás? No sé qué, muy bien, ¿qué pasó, Janet? Oye, pues nada más para decirte que ya imprimí 10 millones de volantes, 10 millones. Y está mal el número. Ahí te encargo, ¿no? Y me cuelga el teléfono y yo, ¿qué voy a hacer con 10 millones de volantes? O sea, empecé a pensar así de que, pues los corregimos, pero ¿quién va a corregir 10 millones de volantes? O sea, ¿quién tiene tiempo de detener todo para cambiar el nombre? Y si hacemos empecé a pensar, bueno, pues si los pago, pero no va a sacar y no sé ni cuánto cuestan 10 millones de volantes. Entonces, bueno, entré un poquito en crisis de 3 minutos, luego retomé la razón y entonces le marco al chavo del equipo digital que había contratado la línea y le digo, Mario, por favor, ayúdame a revisar si este número que te voy a dar está disponible. Y si está, lo compras y me dices cuánto es. Y ya le marqué. A los 5 minutos me devuelvo la llamada. Listo, costó $10. ¡Bof! Y entonces ya que terminó todo, le marco a Rafael y le digo, Rafael, pasó esto, mandé a imprimir mal 10 millones de volantes. Cuenta hasta 10, Rafa. Ya lo pude corregir, ya compramos la línea, el número que ya está, ya sirve. Y renuncio. O sea, yo muy formal le presenté mi renuncia así. Pero como ya se arregló, sí. Entonces, ¿por qué renuncias? Pues porque la cagué. Por vergüenza. Chata, estoy ocupado. Esa ha sido de las más grandes cagadas. ¿Tú, Pedro? ¿Cuál has hecho así de órdago? Ya ni me acuerdo en qué estado, pero ya teníamos concepto vendido, aprobado, ya había artes, todo, y resulta que el fraseo ya estaba hecho por alguien más. No me acuerdo ni de qué país era, pero ya existía, ¿no? Y entonces yo me sentí muy mal porque pues al final del día uno tiene que verificar esas cosas
y pasan a veces, ¿no? Que tú para ti acabas de descubrir el hilo negro. Sí, dijiste, no más qué gran idea tuve. Qué gran idea tuve y puta, resulta que eso ya existe desde hace un montón. Entonces, sí, eso creo que... Ya no me acuerdo el estado, en qué estado fue, en qué campaña, pero sí me llegó a pasar. Me sentí terrible porque además tuvimos que ir al plan B, que ni me encantaba tanto, ni estaba tan bueno, pero ya fue como, bueno, Pues era lo que quedaba. era Era eso o nada. Me voy a ahorrar mi cagada. Estábamos hablando de ustedes. Voy a poner serio por un momento. Pregunta polémica. Perdón, Bárbara, tengo que hacerlo. ¿Existiría movimiento ciudadano como está hoy sin su creatividad? Yo creo que no, porque fue deliberadamente una apuesta. Que para irrumpir en un escenario político como el que hay en este país de partidos históricos y de estructuras y de todo como lo entendemos, era una determinación estratégica eso, ser muy disruptivos, hablar desde otros lugares, pensar la comunicación política en formatos muy distintos. Entonces, no sería eso, y lo es porque se pensó que así tenía que ser. O sea, no sería eso, pero también eso es parte de una dirección estratégica de la dirección del partido, ¿no? Oye, ¿cuál es la clave del éxito de Movimiento Naranja? Que yo recuerdo que Anita con 4 años la cantaba con ilusión y frenesí, pero que además se llegó a colocar entre una de las canciones más escuchadas de Spotify en España, en discotecas lo llegaron a colocar. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué hacen ustedes? O sea, ¿cómo reciben eso? A ver, fue una locura. Yo creo que hubo un asunto del momento en el que surge la canción y de la chispa que logra aportarle Yoawi, porque la canción ya existía desde años antes. La canción se lanzó, a lo mejor me equivoco en fechas porque soy medio mala para eso, pero como en el 2015 hubo una primera versión. El video era bellísimo porque era una chava que iniciaba en el sur y un chavo que iniciaba en la frontera norte. Con un poncho bien hippie. Con un poncho bien hippie, sí, su guitarrita, y la chava todo el tiempo con una tela naranja que bailaba padrísimo. Y entonces iban recorriendo el país hasta que se encontraban en el centro y era... Y nadie nos lo peló. Pasó inadvertido, chido su video y bueno. Luego hicimos una siguiente versión de niños, con niños. Y entonces llamamos a hijos de varios actores y invitamos a niños de otros lados. Hicimos una versión también súper bonita. A nosotros nos encantó ese producto porque era como muy contagiosa. Verlos a ellos cantar hasta medio feo y así, pero pues muy niños. Y otra vez pues fue de éxito moderado, vamos a decirle. Y la historia es que la canción la hicimos, esa versión con Yoawi en la sierra, para un candidato a Nayarit. Hicimos su campaña a gobernador. La canción estaba ahí, se nos hacía una canción muy bonita que no había terminado por despuntar como nosotros queríamos. Al niño ya lo conocíamos porque para la marca Ciudad de Guadalajara, se le invitó a colaborar al videoclip. Entonces dijimos, bueno, pues si el niño es de esa zona y tiene mucha chispa, tiene mucho encanto, acuérdense que salió en La Voz México, un programa de esos, pues que él le dé vida, hace sentido, ¿no? O sea, Nayarit, tierra, etc. Entonces ya hicimos el video. Era una campaña sin recursos, entonces no tuvo ni pauta o tuvo como 3 pesitos de pauta, entonces también otra vez nadie se nos entera. Y bueno, ahí quedó el producto. Y era un producto muy chingón. Entonces en diciembre queríamos no tener al aire una cosa política, porque qué hueva que estás en Navidad y te salga un spot en movimientos. Entonces dijimos, ahí está la canción, está padrísima, no, en la campaña no tuvo vida en realidad, pues vamos relanzándola en tiempo aire y ya, ¿no? O sea, fue como... Jamás pensamos que iba a pasar lo que pasó. O sea, para nosotros fue... Vamos dando algo ameno en diciembre. Sí. No el fenómeno en el que se convirtió. Sí se nos salió por completo de control y de las manos. Estuvimos traqueando cómo iba creciendo y era una locura. O sea, en países asiáticos donde ni por asomo entienden lo que el niño dice, la canción estaba sonando en antros. O sea, sí fue una locura. Sí tuvo un alcance fenomenal. Y pues nada, es una de las cosas que estamos muy contentos y muy orgullosos, como un logro sin querer queriendo. Oye, algo que le inquieta a todo el mundo en México, sobre todo a los que vemos publicidad política, Yoawi existe, es de verdad. Y lo más importante, lo criogenizan después de cada campaña.
para volverlo a sacar a la siguiente. Y aún más importante, tienen en Movimiento Ciudadano 2 cámaras criogénicas, una para Yahweh y otra para Dante Delgado. O sea, A ver, Huawei es el primer experimento exitoso de inteligencia artificial. Entonces tiene vida para rato y además cada vez se actualiza. Sí hay cámaras criogénicas, es una de las inversiones importantes que se han hecho desde Movimiento Ciudadano pensando en el futuro. Porque no se nos puede acabar ninguno de los dos pronto, entonces tenemos que alargarlo a lo Sí, que lo más que se pueda. Oye, ¿y qué hizo Yahweh este año? Porque creo que fue el más triste de que no compitieran. Fue el gran perdedor. Fue el gran Él fue el gran perdedor. Él fue el gran perdedor. El 23 fue Yahweh. Como sea, tipazo. Vamos a ponernos un poquito serios para ir acabando. Tocabas lo de la inteligencia artificial, que me parece que es el tema de moda. ¿Se ha acabado nuestra chamba con la inteligencia artificial? ¿Tenemos que correr a Pedro de Elemental e invertir en IA? Pues pregúntale a ChatGPT. Mira, el otro día No vamos a hacer. veía un meme que decía, mientras los clientes no sepan explicar Ombrir, Ese es muy bueno. Pedro estamos sigue siendo... salvados. ¿No? Porque tú cómo le vas a poner al chat, ¿no? De la cantidad de barbaridades que nos encontramos muchas veces. Es lo que decía. ¿Cómo? Lucía lo decía muy bien. Ah, claro, si le explico perfectamente lo que quiero a ChatGPT, me va a dar una campaña excelente. Claro, como si a mí me lo explicaran los clientes. Claro. ¿No? Si a mí me lo explicaran, también saca una campaña Sí, excelente. sí. Pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos a convivir con esto? Yo creo que es una gran herramienta. A mí, yo tengo mis reservas en la parte ética de ese desarrollo, pero son una gran herramienta que por lo menos hoy, en la fase en la que están y los siguientes, no sé, el siguiente añito, los siguientes 2 años, es evidente todavía la mano robot cuando ves una cosa que hacen. Pero eso, al final son herramientas que me parece que aportan mucho, me parece que si se les piensa desde dónde se pueden hacer cosas, hay mucho ahí. Por ejemplo, es maravilloso todo lo que han hecho con Trump desde la inteligencia artificial. O sea, estas fotos falsas siendo esposado, ¿no? Me parece que ahí hay toda una ventana de oportunidad de una cosa que no era posible de otra forma. Que digo, está en la línea del fake news y de muchas cosas. No sé si has visto, por ejemplo, hicieron una campaña con inteligencia artificial también, donde ponen a dictadores hablando de todo lo malo de una dictadura. Pues ese tipo de cosas de otra manera no serían posibles. Entonces, en realidad me parece que te ayuda a llevar a la creatividad a lugares que con las herramientas que teníamos tenían ciertos límites. Pues habrá que explorarlos. Sí. Hoy casualmente The Economist publica un artículo del filósofo y historiador Noah Yuval Harari, que está pidiendo ponerle un alto a la inteligencia artificial, básicamente por las afectaciones que puede tener no solo en la construcción de las fake news, sino en cómo esto impacta, ¿no? Es un filósofo pesadito, ¿no? En cómo esto impacta al libre albedrío y a la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, claro, un tipo de estos que si lo vas siguiendo desde hace años y lo vas leyendo, ves que nada le da miedo, ¿no? Y que lo que habla es de que como especie humana vamos a migrar y vamos a mejorar y vamos a acabar con la enfermedad y tal, pidiendo ponerle un alto, a mí me da un poco de sustito, ¿no? Aunque entiendo que sí, la potencialidad es tremenda, ¿no? Sí, yo creo que tendrá sus pros y sus contras. Nosotros desde acá, desde el negocio, yo creo que tenemos que tratar de no verlo como el nuevo cacharro que hay que poner en el aparador, ¿no? Porque como agencias pasa, ¿no? Cuando salieron las páginas web, había que venderlo, ¿no? Y había que hacerlo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo tenía que tener una, ¿no? Y luego las redes sociales, lo mismo. Y hace 2 años el metaverso, lo mismo, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial, o sea, creo que hay que cuidar siempre que todo esté justificado a través de una estrategia y de un mensaje, ¿no? Si vas a usar inteligencia artificial, tiene que estar plenamente justificado. Si no, al final se convierte en un pretexto y en una innovación y tecnología mal implementada, ¿no? Si no hay detrás un mensaje, ¿no? Y que el medio, ¿no?, entre muy bien ahí, pues entonces se convierte como en eso, como si vendiéramos electrodomésticos y acaba de salir uno nuevo y pues nosotros también hay que tenerlo en el aparador, pero en realidad no le estás dando un buen uso.
Pero sí es Déjenme- controversial. Déjenme, Muy es que le estoy controversial. preguntando a ChatGPT si hay que despedir a Pedro. ¿Y qué te dice? Me está escribiendo mucho. Pero básicamente me dice, despedir a un miembro del equipo siempre puede ser una decisión difícil. Como modelo de lenguaje no puedo tomar decisiones comerciales. No se moja. Entonces nos da algunos consejos. Evalúa la situación. Antes de tomar cualquier decisión, considera cuidadosamente las razones. Es que le pregunto, yo tenemos que despedir a Pedro y contratarte a ti. Quítale el jailbreak a ver qué te dice. Comunicación clara, ofrece apoyo, plan de transición. Si has decidido contar solo con ChatGPT como parte de tu estrategia creativa, asegúrate de tener un plan de transición sólido. Pero no me dice que no, ¿eh? Sí, no. Y de Evalúa paquete los premium, resultados. No te además. está ayudando tanto. Y eso sí, al final nos dice, recuerda que el ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para generar ideas o proporcionar información. Pues creo que se está vendiendo. Lo está haciendo bien, lo está haciendo Está bien. vendiendo bien. Con la oferta. Pero sí es controversial. O Sin sea, duda. que Elon Musk diga que no está a favor es cuestionable por el tipo de personaje que es. Pero incluso Stephen Hawking en su momento, ya antes de fallecer, decía, "Ay, Ojo con la esto está inteligencia delicado. Pero yo creo que está más en el terreno de lo ético. A ver, el asunto de las fake news, pues esos ya existen. Total. Y Esa Facebook es no la le perfección. mete Exacto. ninguna censura a que eso no esté, ¿no? Entonces, pues eso es medio cuestionable. Pero yo coincido. Pues sí es peligroso, sobre todo porque quienes hoy lo están desarrollando, ellos mismos dicen, pues no estamos seguros esto cómo está avanzando, porque ya llega un punto en el que se está autodesarrollando, pues, ¿no? Yo siempre planteo la misma reflexión, la habrán escuchado más que una vez. Más que el auge de la inteligencia artificial, me preocupa el declive de la inteligencia biológica, ¿no? Creo. Me preocupa más la cantidad de idiotas que vemos en el mundo, ¿no? Que el desarrollo de la inteligencia Y luego artificial. está la capacidad de la política de pervertir casi cualquier cosa. Pues sí. Por supuesto. ¿No? Oigan, dos cosas para ir acabando. ¿Qué es más importante, estrategia o publicidad? O dicho de otra manera, ¿puede existir publicidad sin estrategia? ¿O puede existir estrategia sin publicidad? Yo creo que puede existir publicidad sin estrategia, pero va a ser un fiasco, ¿no? Y el resultado va a ser, yo creo que en 9 de 10 veces va a ser un fracaso, ¿no? La estrategia al final del día es lo que te guía, lo que te hace llegar del punto A al punto B, ¿no? Ya después la publicidad es una de las tantas herramientas que tienes para llegar a ese objetivo. Pero sin estrategia va ciego, ¿no? Y acá en el negocio es algo que tiende a pasar mucho, ¿no? La improvisación, el instinto político, ¿no? Que luego, como lo decíamos hace rato, con la alianza, con los líderes de la alianza, tienen una realidad completamente distorsionada, ¿no? Y que por eso sus campañas son lo que son y tienen los resultados electorales que tienen, porque no siguen una estrategia. La Bárbara. estrategia ante todo. Totalmente. Coincido. ¿Algo más que agregar? ¿Qué nos quieres decir para despedirte? ¿Quieres saludar a tu mamá? ¿A alguien? La voy a saludar y entonces para tener un pretexto para mandárselo y que me escuche. Y así ganamos un oyente más. Sí, mamá. Escúchame. No, Salí en la muchas tele, gracias. mamá. Salí en la tele o algo así, creo. Luego te paso una liga. No, muchas gracias. Está bien chido. Es la primera vez que estoy en un podcast, así que me siento muy honrada. de que me Bienvenida. hayan Ojalá nos invitado. acompañe más veces y podamos Siempre que me inviten. dedicarle más tiempo a reflexionar sobre todo este tema desde otro ángulo. Pedro, ¿algo que agregar? No, lo mismo, igual ha sido un gustazo. Igual es mi primera vez en podcast y nada, me ha gustado muchísimo. ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? Me ¿Era ha lo que te gustado esperabas? bastante. Sí, la verdad es que sí, lo he disfrutado mucho. Muchas Bienvenidos a gracias. ustedes y gracias por todo. A los que nos escuchan, esperamos haberles aportado un angulito distinto y que nos sigan escuchando en la trastienda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.